כחבר, חברים, vengáis en buena hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefaradí. Hoy vos quiero mostrar un curso que a punto aparecí para empezarmos el judo español. Para ir a este curso, cale, por ejemplo, en Google, cale meter Memrise, y cale pisar en el enlace. Y aquí cale en registrarse, sign up. Y cuando nos registramos ya podemos hacer login y entrar en la página. Dunque, ahora voy a entrar y cale buscar en courses y meter yo hablo español, porque este curso es para hablantes de español que quieren empezarse el judo español, no hablantes de inglés o de otra una lengua, solamente hablantes de español. Dunque, hablo español y metemos los verbos empezándomos, muestra lengua. Y pishin, vamos a topar el curso. Aquí lo tenemos. Pisamos en el enlace y ya podemos topar el curso. El curso tiene diferentes niveles, nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Y cale pisar en empezarse, to learn, para ir al empecillo del curso. Yo ya estoy en el nivel 5 y cuando piso en el enlace continuar empezándonos la lengua, continue learning, aquí podemos topar muchos verbos, por ejemplo, deporte, en judo español, deporte en español moderno. Escopo es enfoque en español moderno. Y dunque el programa, la página, nos va a donar un verbo en español, deporte, y nos va a demandar cómo cabe decirlo en judo español. Enfoque, cómo cabe decirlo, escopo. Esporte es deporte. Escribidor en judo español es escritor en español. Truxo, pasado, en judo español es trajo en español moderno. Dunque, escritor, escribidor. Trajo, truxo. Escribidor, escritor. Truxo, trajo. Fina, en judo español es hasta en español moderno. Escritor es escribidor. Algunas veces cale decir qué verbo corresponde y otras veces cale escribir el verbo completo. Ahora, por ejemplo, cale escribir el traslado de el verbo deporte en español moderno, cale escribirlo en judo español. Deporte es esporte. Hasta, ahora cale decir solamente qué verbo corresponde a hasta. El verbo que corresponde no es fuego, no es ficheques, no es ensalear, es fina. Esporte, deporte, escopo, enfoque, fina, hasta, enfoque, escopo, hasta, fina, deporte, esporte, trajo, truxo. Este programa es solamente para practicar la memoria y para memorizar verbos. No nos va a empezar la gramática, no nos va a empezar otros aspectos de la lengua. Ama es muy interesante para practicar y memorizar verbos. El programa selecciona solamente 3, 4 o 5 verbos y repite estos verbos muchas veces para que los metamos en el meollo lo mejor posible. Trajo, truxo, enfoque, escopo, hasta, fina, trajo, truxo, enfoque, escopo, escritor, escribidor, escritor, escribidor,
Ok, hice un Jericho. Si hacemos un Jericho, cal escribirlo de nuevo. Hasta, fina, escritor, escribidor. Y ahora ya escapé la sesión. Dunque, ahora mismo tengo todos estos verbos. Ama, cada vez que me empiezo un verbo nuevo, lo meto aquí en el programa y el programa me permite memorizar este verbo practicándolo muchas veces. Esto es todo hoy. Espero que vos agrade este vídeo y que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Inshallah.